Muy buenas noches con todos. Gracias por estar con nosotros en estos minutos que vamos a conversar sobre un tema muy interesante. ¿Cómo ser feliz en lo que haces? En este día, en especial, siempre recordamos lo que pasó en el año anterior, 2022, qué logros tuvimos, qué es lo que pasó, qué metas no alcanzamos y quién sabe, puede ser que hasta te hayas animado a hacer un balance de tu vida. Sin embargo, a veces hay algo especial en esta fecha, como que pensamos que las cosas van a cambiar. Del 31 de diciembre al 1 de enero, las cosas van a cambiar en automático. Pero ¿sabes qué? Seguramente ya te has dado cuenta que las cosas no cambian en automático, que tenemos que tomar decisiones, que tomamos realmente cosas a veces a la ligera, pero que son realmente serias. Nuevamente, escucha, ¿cómo ser feliz en lo que haces? Si me das unos minutos, vamos a poder conversar sobre esto, porque lo que quiero compartir contigo es lo siguiente. La gran mayoría de nosotros no vamos a transformarnos mágicamente del 31 de diciembre al 1 de enero. La gran mayoría de nosotros vamos a continuar haciendo lo que hemos estado haciendo durante los últimos meses y años. Sin embargo, hay algo que pasa en nuestras vidas, que a veces no somos felices con lo que hacemos. Y recordamos quizás, uno diría, yo quisiera que me paguen más. Y otro comienza a decir, yo quisiera hacer menos trabajo. Y otro quisiera decir, yo quisiera hacerlo esto en otro lugar, con otras personas, y etcétera. Pero quiero invitarte en estos minutos a que puedas pensar, ¿será posible ser feliz en lo que hago? Y a veces nuestra mente está pensando cómo cambiar, cómo salir de ese lugar, cómo cambiar de empleo, cómo cambiar de tareas que hago diariamente, cómo salir de estos compromisos. Pero quiero invitarte unos minutos a que pienses cómo ser feliz en lo que estás haciendo ahora. Y esto de aquí realmente vale la pena pensar. Yo sé que tú me dirás que lo has intentado. Has buscado muchas formas para hacerlo. Y tengo que decirte que todos buscamos diferentes formas y maneras. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué te pido que te quedes con nosotros unos minutos? Porque vamos a compartir un poquito de lo que la Biblia enseña para poder responder esta pregunta. ¿Cómo ser feliz en lo que haces? Y esto realmente no es muy sencillo, pero la Biblia tiene respuestas, respuestas importantes. ¿Y por qué es importante ir a la Biblia? Porque si nos quedamos solamente con lo que la sociedad estimula en este tiempo, realmente vamos a buscar metas que quizás no sean las mejores. Porque hoy la felicidad a veces se mide por la apariencia. ¿Qué es lo que logras tú proyectar? ¿Qué es lo que aparentemente estás disfrutando? Y solamente nos resignamos a las apariencias. Pero en el fondo, cuando la cámara se apaga, cuando la luz se apaga, cuando estás solo en casa, te das cuenta que eso no es suficiente. Por eso la pregunta, ¿cómo ser feliz en lo que haces? Y déjame decirte que es sencillo realmente pensar en esto, pero responderlo es bastante difícil. Por eso vamos a la Biblia, porque la Biblia tiene la sabiduría de Dios para nosotros hoy. Y quizás cuando hablas o me escuchas hablar acerca de Dios, puedes pensar, eso no funciona para mí. Te tengo que decir algo. Realmente no funcionaría para nadie, porque ninguno de nosotros puede vivir como la Biblia enseña. Sin embargo, hay algo que a veces olvidamos, y es que Dios nos va a ayudar en ese camino, y Dios nos ayuda porque Él nos ama y nos quiere. ¿Te animas? Vamos avanzando y vamos a encontrar realmente respuestas muy útiles, muy importantes. ¿Sabes qué es lo primero que tengo que hacer yo para poder responder esta pregunta? ¿Cómo ser feliz en lo que haces? Es estar atento, estar atento. Y uno pensaría, ¿atención? ¿Por qué? ¿Qué es lo importante de la atención? Y esto es algo que nos está pasando cada vez más. Y en este tiempo, en las cuales nos movemos mucho en las redes sociales, que tenemos un mar de información en Internet, a veces tenemos tantas cosas en la mente y a la vez tan pocas. No prestamos la atención debida. No valoramos las cosas realmente como deberían ser. Por eso, lo primero que te invito a reflexionar es, hay que estar atento. ¿Y atento a qué?
atento a lo que realmente es valioso para nuestra vida. Esto no es nada sencillo, pero lo vamos a hacer juntos. Mira, te voy a invitar a leer un texto que está en la Biblia y que tiene en un solo versículo mucha sabiduría. Acompáñenme, por favor. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta que está subrayado la parte de bienaventurado en lo que hace? Porque eso es lo que queremos. Bienaventurado es un hombre, una mujer feliz, feliz en lo que hace. ¿Cómo logro eso? 4 cosas muy rápidamente. Y la primera, atención, atento. En este texto lo explica así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Tú me dirás, yo sé de la Biblia, me la enseñaron en el colegio, quizás algún familiar te habló de las cosas de Dios, quizás puede ser que tú mismo tengas una Biblia allí, entre los libros de casa. Sin embargo, lo que te invito a hacer es no simplemente ver por la superficie, no simplemente traer a tus recuerdos algo que aprendiste hace muchos años, sino lo que dice el texto: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Atención, mirar con atención lo que Dios nos enseña. Y esto es valioso, tremendamente valioso. ¿Sabes por qué? Porque en nuestro tiempo, realmente, como dicen, entra por un oído y sale por el otro. Por eso este texto vale la pena leerlo. Escuche. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El peligro que hoy tenemos es que escuchamos muchas cosas, pero no le prestamos tanta atención y al final se nos olvida. Por eso es importante, presta atención. Y si te has quedado hasta este momento a escucharnos, te invito a eso, presta atención. Que lo que te pueda hablar de la Biblia lo captes, busques mucha atención en eso y sepas realmente que vale la pena. Mira este texto, dice aquí: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y mira lo que sigue: y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso no es algo a la ligera. Eso es guardarlo, atesorarlo en el corazón. Por eso necesitamos estar atentos, muy atentos a lo que Dios nos quiera decir. Otra palabra importante es esta. Dice así: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Si te das cuenta, cuando uno se acerca a la sabiduría de Dios que está en la Biblia, realmente tiene muchos beneficios. Y a veces lo hacemos tan superficialmente, o quizás tan pocas veces, que no podemos prestar atención. Pero hoy vamos a comenzar un cambio. Estamos comenzando el año, comencemos diferentes. Prestemos atención, estemos atentos, atento a las palabras de Dios. Como dice el texto, inclina tu oído a mis razones, ¿no? Y eso va a comenzar un cambio tremendo en tu vida, así como comenzó un cambio en mi vida. Sin embargo, no nos vamos a quedar con una sola idea, sino vamos a avanzar con 4 de ellas. Y la primera es estar atento. Vamos con la segunda. Libre. Esta es una sola palabra tan poderosa. Una sola palabra que nos tiene tanto contenido allí. Y es que hay que vivir libre. Tú me dirás, pues yo soy libre. Pues yo hago lo que quiero. ¿Y sabes qué? A veces decimos que somos libres, pero no lo somos tanto. ¿Por qué? En el extremo vemos personas que están atadas a algo, a hábitos destructivos, adicciones, prácticas que realmente no son buenas. Y nos llamamos libres. ¿Y sabes qué? No es libertad, es esclavitud realmente. ¿Qué es ser libre? Es poder decidir. Pero si tú de pronto comienzas a hablar de las cosas de Dios y comienzan a criticarte, comienzan a ponerte diferentes apelativos o apodos, ¿sabes qué? No te están ayudando a ser libre. Te están tratando de llevar a qué? A que pertenezcas o te mantengas en esa esclavitud. Por eso la Biblia nos demanda y nos manda a que vivamos en libertad. Escucha este texto, que es bastante importante. Dice así: ¿por qué leer la Biblia? Para librarte del mal camino.
de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. La Biblia lo grafica de esta manera, que el mundo vive en tinieblas, aunque puedas tener mucha luz que te ilumine, moralmente vive en tinieblas. Y por eso necesitamos la luz de la Biblia. Y aquí nos aclara el asunto. Dice, para librarte del mal camino. Tú y yo necesitamos esa sabiduría de Dios para ser libre del mal camino. Muchas personas se jactan diciendo, yo soy libre, yo hago lo que quiero, pero en un mundo de oscuridad realmente tropiezan. No son librados del mal camino y viven las consecuencias. Hoy en día, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta frustración? Tú y yo hemos sufrido mucho y realmente las decisiones que hemos tomado en el pasado realmente nos han costado bastante. Muchas de ellas las podemos decir hoy que fueron malas decisiones. Pero lo importante es esto, que si quieres ser libre de esas malas decisiones, libres de caer en un camino equivocado, pues la Biblia te da esa libertad. Tú me puedes decir, ¿la libertad en la Biblia? No, eso más bien me va a esclavizar. La Biblia no te esclaviza. Jesús lo expresó de esta manera. Él estaba hablando y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, escucha, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en la Biblia, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, muy lejos de lo que la gente podría pensar, la Biblia te da libertad. Es cierto, no es el libertinaje que muchas veces nos jactamos, no, es libertad, libertad auténtica, libertad de poder salir de esa esclavitud que tenemos de las malas decisiones, salir de esa esclavitud de las adicciones, salir de esa esclavitud realmente de las relaciones que destruyen nuestra vida. Nos da libertad. Búscala. Por eso es importante esto, libre. ¿Tú quieres ser feliz con lo que haces? Antes de estar pensando en grandes cambios, comienza a revisar realmente si estamos viviendo como la Biblia nos enseña. Y para eso hay que estar atentos. Y para eso hay que ser libres. Una vez que tú y yo podemos hacer esto, de verdad las cosas comienzan a cambiar. Y ahora podemos pasar al tercer punto, que es perseverante. Y yo sé que cuando hablamos de perseverancia, nos suena mucho a algo que nos exige disciplina. Sin embargo, lo valioso te va a costar y me va a costar. Y en este caso, nos cuesta ser perseverantes. Vamos a recordar un texto que leímos hace un momento. Dice así, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Mira lo interesante de esto. Al comenzamos diciendo hay que estar atento, atento a las enseñanzas de Dios. Muy bien. Lo segundo, hay que vivir en libertad, no esclavo a las cosas malas, sino en libertad, en capacidad de decir, Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Pero lo tercero que nos enseña es que hay que perseverar en ello. ¿Y sabes por qué es importante perseverar? Porque nuestra naturaleza muchas veces es así. Comenzamos con mucha energía. 1 de enero. ¡Wow! Todos los propósitos, todas las fuerzas, llenos de buenas intenciones. Pero pasan las semanas, pasan los meses y esto va decayendo. Y de pronto, la multitud de personas que tenía proyectos para comenzar, cuando después pasaron de unas semanas o meses, ya son pocas personas. Por eso es lo valioso de perseverar. Y perseverar en lo que Dios nos enseña es mucho más importante. Quiero compartirte este texto. Dice así, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Esto es algo que nos va a pasar, que cuando tú y yo comencemos a hacer o querer hacer las cosas bien, vamos a voltear a la derecha y a la izquierda y nos vamos a dar cuenta de personas que realmente no tienen temor de Dios, hacen las cosas que ofenden a Dios y aparentemente les va bien. Y como dice el texto, de pronto en nuestro corazón podría surgir envidia. Y uno podría preguntarse, pero si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué a mí no me salen tan bien las cosas? Sin embargo, aquí en este texto me aclara, dice, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo.
¿Quieres realmente ser feliz en lo que haces? Primero, atento. Atento a lo que Dios nos enseña. Atento a las bendiciones que Dios tiene. Atento a lo que realmente hoy llamas tu vida. Atento, disfrútalo. Segundo, que es importantísimo y que tú y yo tenemos que tenerlo en el corazón. Y esto es algo que a veces se nos olvida, porque de alguna u otra manera no sabemos cómo valorar las cosas que Dios nos da. Y por eso es importante que tú y yo podamos ser libres, libres para decidir, libres para decir alto, libres para decir lo comienzo, libres para poder tomar decisiones. Y en este punto, que es importante, perseverar. Si tomas una decisión, persevera. Y si perseveras, te va a costar, no va a ser sencillo, pero vale la pena, vale la pena. Hay una historia que Jesús cuenta, que es la parábola del sembrador. Y cuenta que salió un sembrador con la semilla y la puso en diferentes lugares, en 4 terrenos diferentes. Y aquí nos habla de uno de ellos. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, la vida, una vida que disfruta realmente lo que hace, no es una vida de decisiones precipitadas de fin de año, ¿no? Es una vida que persevera en lo que evaluó y decidió. Persevera. Cuando las cosas van bien, persevera. Cuando las cosas van mal, persevera. Y eso va a marcar una diferencia importante en tu vida y en mi vida. Piensa un instante. ¿Ha habido cosas que las dejaste en el camino? ¿Sí? Muchas veces nos pasa. ¿Y qué faltó? Pues faltó esto, este ingrediente, la perseverancia. Hoy queremos marcar una diferencia, tenemos que ser perseverantes. Si no somos perseverantes, tristemente vamos a repetir la historia de los años pasados. Ahora, podemos encontrar un texto que nos va a aclarar un detalle importante. Si tú lees esto conmigo, vas a encontrar esto. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. A veces nos llenamos de conocimiento. Hoy, a través de las redes, encontramos tanta información que a veces nos consume el tiempo. Pero Jesús, sí, Jesús es el que nos tiene que llamar a reflexión y nos dice así, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Persevera, no te quedes en el camino, persevera. Y en ese perseverar no caigamos en el error de errar ignorando las escrituras. Dios tiene poder, Dios tiene un mensaje para nosotros. Dios quiere que disfrutemos la vida realmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Perseverando en sus enseñanzas. Y finalmente, ya terminando este poco tiempo que hemos estado conversando, vamos con el cuarto punto, obediente. ¿Sí? Ser obediente. Yo sé que la obediencia no tiene buena prensa. A veces suena como que, uy, me estoy sometiendo. Alguien va a aprovecharse. Me van a sacar el jugo y no voy a vivir la vida. Sin embargo, la palabra nos enseña que la obediencia es un ingrediente importante para la vida feliz. Volvamos a leer ese texto que nos sirvió de base. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, aquí está hablando de la atención, la de la libertad, aquí está hablando de ser libre, y persevera en ella, aquí habla de que tenemos que perseverar, no siendo oidor olvidadizo, que eso a veces nos pasa. Y aquí note este detalle, sino hacedor de la obra. ¿Quién es un hacedor? Alguien que lo pone en práctica. ¿Y quién es el que lo pone en práctica? Alguien que tiene un corazón que obedece. Obedece. Hoy en día, la obediencia no tiene buena fama. La gente a veces critica a la gente que obedece. Pero tengo que decirte algo. Dios nos ha hecho personas que tenemos que obedecer. Muchas veces las consecuencias que sufrimos es fruto de la desobediencia. Desobediencia a las autoridades. Y cuando éramos niños, desobediencia a los padres. Y ahí comienza muchas veces el gran error. Los padres, por querer consentir a los hijos, no les enseñan obediencia. Los hijos crecen sin tener respeto a la autoridad. Primero los padres no los respetan, no los obedecen. Luego los maestros. Y luego a toda autoridad. Al final, después cuando alguien le dice obedece a Dios,
lo siente raro, ¿no? Como que yo no soy para obedecer. Sin embargo, necesitamos ser obedientes. ¿Quieres ser feliz en lo que haces? Sé obediente. ¿Obediente a quién? Me preguntarás. En primer lugar, obediente a Dios. Y cuando tú descubras eso, realmente la vida cambia. Escucha este texto. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Si nosotros dependemos solamente de lo que dice nuestro corazón o de nuestra opinión, lo que dice el texto es claro. El necio piensa que su camino es derecho. ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones, hemos hecho cosas pensando que estamos bien? Porque así es nuestro corazón. Sin embargo, aquí nos dice, más el que obedece al consejo es sabio. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprender a obedecer a Dios en primer lugar y a las autoridades que tenemos. Y eso te va a ser de bendición. ¿Quieres ser feliz en lo que haces? Aprende a obedecer. Aunque no entiendas mucho. A veces uno dice, pero yo tengo que entenderlo todo. ¿Sabes? Cuando se trata de las cosas de Dios, primero obedece y ahí vas a entender. Qué bonito es cuando tú y yo comenzamos a obedecer, porque descubrimos que el Dios de la Biblia tiene buenos propósitos para con nosotros. Sin embargo, muchas personas dicen que siguen a Dios, pueden asistir a una iglesia, pueden llamarse cristianos, pero no obedecen. ¿Y sabes cómo lo llama Jesús? Él lo grafica de esta manera tan directa y dramática. Te lo leo, dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? No es suficiente que yo me llame cristiano, no es suficiente que yo asista a una iglesia, no es suficiente que yo diga Señor, Señor. Para Jesús, el requisito, la característica que no nos va a confundir, ¿sabes cuál es? La obediencia. Por eso dice acá, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres vivir feliz con lo que haces? Aprendamos estos 4 principios tan valiosos en nuestra vida. Antes de buscar cambios precipitados, antes de querer hacer cosas instantáneas y mágicas, descubre lo que Dios tiene para ti. Y quizás te darás cuenta que esa vida que tú quizás no quieres tanto, sea una vida preciosa en ti, pero no lo hemos hecho como Dios quiere. Por eso te invito, a través de estos 4 principios, a que podamos descubrir cómo ser feliz en lo que haces. Primero, atento, atento a lo que Dios nos quiere enseñar, atento a sus propósitos, atento a las lecciones que tenemos que aprender, atento al tiempo en que vivimos, atento a las circunstancias, atento a tus responsabilidades, atento. Segundo, libre, libre para decir sí, libre para decir no, libre para evaluar las cosas y no simplemente actuar por inercia, libre. Y realmente la verdadera libertad es la que nos da Dios. Por eso que Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre de verdad? Acércate a Dios. ¿Quieres ser libre de verdad? Conoce la palabra de Dios. Y cuando eres libre, realmente vas a poder valorar lo que tienes, vas a poder decidir cambios, vas a poder actuar realmente reconociendo lo bueno que es Dios hasta aquí. No vivas siguiendo la corriente de este mundo. No vivas siguiendo críticas sin sentido. No vivas actuando simplemente por lo que otros hacen o dicen. Sé tú libre, tus decisiones. Tercero, perseverante. Recuerda esto. Muchos comienzan buenos propósitos en fin de año. Muchos se toman realmente ese día para hacer grandes decisiones. Y no es malo eso. Lo malo es que no perseveramos. Hoy te invito a perseverar. Persevera en lo que Dios te enseñó. Persevera en el llamado que Dios te hizo. Persevera en sus enseñanzas. Persevera en tus compromisos. Persevera en lo que Dios quiere para ti. Persevera en cumplir tu responsabilidad. Persevera en esforzarte. Persevera. Y vas a notar una gran diferencia. Y quién sabe, te darás cuenta de lo bonito que es tu tarea, tu vida, tu trabajo, las cosas que hoy estás haciendo. Y finalmente, aprende a obedecer. Sé un hombre, una mujer obediente. La obediencia va a preparar tu corazón a obedecer a Dios. Y cuando tú y yo aprendemos a obedecer a Dios, realmente vamos a disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros.
Tú me dirás, estas cosas las he intentado hacer. Sí, muchos lo hemos hecho. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Y quiero terminar con esto. Muchas de estas cosas, buenas intenciones, la hemos querido hacer solos, a fuerza de nuestra voluntad, a fuerza de nuestro intelecto, a fuerza quizás de nuestros propios recursos. Pero en esta noche te quiero invitar a que hagas una diferencia. Y esa diferencia se va a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque ya no le vas a decir, yo lo hago, sino vas a decir, Señor, ayúdame a hacerlo. ¿Quieres ser feliz en lo que haces? Lo mejor, lo más valioso. Invita a Jesús que vive en tu vida. Y cuando Jesús viene a tu vida, Él lo cambia todo. Él realmente comienza una revolución interna. Y lo primero que tiene que cambiar no es tus circunstancias, es tu corazón. Por eso te quiero invitar a hacer una oración y terminar este tiempo. Vamos a orar y pedirle a Jesús, Jesús, entra a mi vida y cambia mi corazón. Y cuando Él, en primer lugar, cambie nuestro corazón, realmente, ahora sí, podremos ver y valorar lo que tenemos. Y realmente allí tendremos la libertad de tomar las decisiones adecuadas que sean pertinentes. Pero no antes. Busca primero el cambio de corazón. Busca primero ver realmente las cosas desde la perspectiva de Dios y persevera en eso. Y aprende a obedecer sus mandamientos. ¿Quieres hacerlo? Comenzar este cambio no solo, sino con la ayuda de Cristo. Lo podemos hacer. Acompáñame a orar, por favor. Orar es hablar con Dios. Cierra tus ojos para no distraerte y acompáñame en la oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de escuchar un poco de tu palabra. Pero me doy cuenta que los cambios verdaderos van a comenzar en mi corazón. Y yo no puedo cambiarlo, Señor, pero tú sí. Por eso te lo entrego a ti. Te digo de todo corazón, Señor, cámbiame, cámbiame, porque yo no puedo. Entra a mi vida. Tú conoces mi naturaleza, que hace cosas malas, pero hoy te entrego mi corazón para que tú comiences el cambio, para que tú me dirijas, para que tu palabra me instruya y para que pueda ser un hombre o una mujer que realmente valora a Dios y lo pone en primer lugar. Gracias, Señor. Tú eres el que comienzas el cambio y seguiremos, Padre Santo, de tu mano. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Busca una iglesia, busca la Biblia y ora a Dios. Y vas a hacer realmente el cambio tremendo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo vas a ver, vas a ser testigo y Dios va a comenzar en ti una nueva vida. Dios te bendiga. Nos vemos.